¿Qué tal con todos? Buenas. Los invitamos hoy día a aprender un poco sobre el cáncer gástrico. Quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo, especialista en cirugía oncológica y actualmente quien está viendo el proyecto Chequéate. Proyecto que tiene el objetivo de contribuir con conocimientos para ayudar a entender mucho mejor las enfermedades y poder diagnosticarlas tempranamente. Para hablar sobre cáncer gástrico, es importante entender que esta patología sigue siendo frecuente en muchos países, sobre todo en países de desarrollo, por lo cual es importante entender primero qué es el cáncer. Hablar de cáncer es hablar no de una enfermedad, sino de varias enfermedades. Cáncer viene de lo que es neoplasia maligna, y neo y plasia significa nuevo y tejido. Por lo tanto, el cáncer es un tejido nuevo, maligno por la característica que tiene este, y es el de infiltrar y es el de dar metástasis. He ahí la característica de malignidad. Por eso el cáncer se conoce como neoplasia maligna. Solemos confundir y decir cáncer benigno y cáncer maligno. Todo cáncer es maligno. ¿Y qué es el cáncer? El cáncer es el término que engloba a muchas enfermedades, pero que tienen dos características importantes que comparten. Han perdido diferenciación celular y han perdido el control en la división celular. Para entender el manejo del cáncer es importante entender lo que es la historia natural del cáncer, cómo se origina, qué factores lo producen, conocer cómo se estadia el cáncer para saber en qué grado ha llegado a estar y qué tratamiento va a recibir. Y lo más importante, entender que es un tratamiento multidisciplinario, donde entra el cirujano, el radioterapeuta, el oncólogo clínico, psicólogo, nutricionista y demás especialidades. Es muy importante entender que el manejo del cáncer no es de una sola especialidad, sino por el contrario es multidisciplinario. Y es ahí el éxito que podemos entender en el manejo del cáncer. Para hablar un solo idioma, tanto las instituciones europeas como americanas han consolidado sus conocimientos en un solo manual. Ese manual, por ejemplo, la AJCC, que es la American Joint Committee on Cancer, ha establecido en el 2010 el séptimo manual para el estadiaje del cáncer, en el cual están todas las reglas que uno necesita saber para estadiar el cáncer y los diferentes tipos del mismo, para así nosotros poder saber en qué estadio está y definir cuál será el manejo, si va a ser cirugía, si va a ser quimioterapia, si va a ser radioterapia inicialmente. La historia natural del cáncer empieza en entender que las células normales mueren y se reproducen, mueren y se reproducen. En el cáncer no existe muerte celular. Pasan los años, 2, 4, 5, 6 años, el tumor recién se hace palpable y es cuando recién nos damos cuenta de que existe el cáncer. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Habrán pasado 2, 4, 5 años. Y lamentablemente son pocos años los que falta para que el cáncer llegue a terminar con la vida de una persona. No debemos permitir esto, pero lamentablemente sucede. Pensamos que el problema empieza cuando hacemos el diagnóstico del cáncer. Luego que el tumor ha logrado ser identificado, ha logrado tener una cantidad de células que lo hacen palpable, que lo hacen evidente, el tumor manda por sangre y por ganglios linfáticos células cancerígenas que llegan a los ganglios y finalmente llega a otras partes del cuerpo. El cáncer de estómago se encuentra dentro de las neoplasias malignas del aparato digestivo. El aparato digestivo está formado por dos estructuras, el tubo digestivo y por las glándulas accesorias. El tubo digestivo es la continuidad que existe desde la boca hasta el ano, es decir, boca, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, colon, recto, ano, representan el tubo digestivo. Y las glándulas accesorias, sobre todo el páncreas y el hígado. El cáncer de estómago sigue siendo muy frecuente en países en vía de desarrollo. Aunque en países desarrollados ha disminuido su porcentaje, su incidencia sigue siendo alta en países en desarrollo, tales como por ejemplo Perú, en donde se demuestra que el cáncer de estómago es la segunda causa de muerte en hombres y la tercera causa de muerte en mujeres. En mujeres luego del cáncer de mama y cáncer de cuello uterino, sobre todo para Lima metropolitana, y después de cáncer de próstata en varones. El cáncer tiene algunos factores identificables: la dieta, el factor genético, la infección por Helicobacter pylori.
la anemia perniciosa, cirugías previas a nivel del estómago, por ejemplo, por una úlcera. Y los síntomas sobre todo son inespecíficos: baja de peso, llenura precoz, dolor abdominal, náuseas, vómitos, tumor palpable. Lamentablemente, ¿qué pasa? Con estas molestias que son inespecíficas, uno va a la farmacia, toma una medicina, pastillita por acá, pastillita por allá, y cuando ya es tarde recién vamos al médico y no se puede hacer mucho. Hay que entender ello. El cáncer no avisa, y cuando avisa es porque es tarde. No permitamos llegar a ese punto. Determinemos y diagnostiquemos a tiempo la enfermedad, porque solo así podremos tener más chance y mejores opciones para ofrecer un tratamiento. Si no, vamos a llegar muy tarde. En cuanto a la clasificación, Lauren en 1965 habló sobre dos tipos. Habló sobre el tipo intestinal y habló sobre el tipo difuso. Y esto lo habló en cuanto a las características que tenía el cáncer. Habló en cuanto a si el género era más frecuente en hombres o en mujeres, en jóvenes o en adultos, y de acuerdo a ello, por ejemplo, el tipo difuso habló que se desarrolla más rápidamente, se presenta en personas más jóvenes, sobre todo en mujeres, hay factores genéticos asociados, y la localización sobre todo en la parte proximal. El estómago tiene sobre todo tres partes, que es el fondo, el cuerpo y el antro, es donde se localiza estos cánceres, en el fondo, en la parte superior. El tipo intestinal, sobre todo desarrollo más lento, varones, personas mayores, hay riesgos ambientales, se presenta generalmente en el cuerpo y en el antro, y el pronóstico va a depender de acuerdo al estadio. Hablar de TNM es hablar de clasificación del cáncer. Y en cuanto al T, no hablamos del tamaño del tumor, sino hablamos del grado de infiltración. El estómago, el intestino delgado, el intestino grueso está formado por capas. Estas capas generalmente son la mucosa, la submucosa, la muscular, la serosa y los órganos adyacentes. De acuerdo al nivel de infiltración del cáncer, se determinará en qué T estará ese cáncer. Por ejemplo, el T1 solo llega a mucosa, el T4 llega pasando la serosa. En cuanto a ello, y sabiendo la historia natural, la historia ha visto, por ejemplo, en el caso de Japón, que la incidencia de cáncer era muy alto, hacer endoscopías de manera precoz. ¿Qué se consiguió con ello? Cambiar la historia natural del cáncer. Ya no diagnosticar cáncer tardío, sino early cáncer o cáncer temprano, el cual se puede dividir en tres grupos: el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3, de acuerdo a si está elevado, está plano o está deprimido. El tipo 2 a su vez se puede dividir en 2A, 2B y 2C, si es ligeramente elevado, si es plano o si es ligeramente deprimido. Muy importante esto. ¿Por qué? Porque con esto hemos visto que la salud pública podría determinar un impacto bastante importante en el manejo del cáncer. Con respecto a la clasificación N, hemos hablado que T es invasión en profundidad. N, que se refiere a los ganglios están determinados en cuántos ganglios están comprometidos con cáncer. Y si tenemos nosotros ganglios 1 o 2 comprometidos, será mejor pronóstico que tener 7 comprometidos. Los japoneses han hecho una clasificación de los ganglios para ayudar a uniformizar el manejo quirúrgico. Se conoce que los ganglios que están alrededor del estómago corresponden a una primera estación, los ganglios que están alrededor de los vasos sanguíneos corresponden a una segunda estación, y los ganglios que están por fuera de los vasos sanguíneos corresponden a una tercera estación. Lo que se recomienda muchas veces es sacar los ganglios de la segunda estación, porque con ello nosotros podemos determinar un mejor estadiaje del cáncer, y con ello nosotros podemos definir si ese cáncer está en un estadio determinado o no. Un punto importante en el manejo del cáncer es la cirugía. La cirugía es siempre con una opción sobre todo terapéutica. La cirugía está indicado en pacientes que tienen el cáncer localizado. Un punto importante siempre es sacar el tumor, sacar márgenes libres y considerar que los ganglios que están alrededor del mismo sean los que se puedan determinar y manejar. Entonces es muy importante ver ello. Se requiere que tengamos centímetros adecuados, por ejemplo más de 5 centímetros, para poder de esta manera determinar que se ha hecho una cirugía adecuada para el paciente. Siempre y cuando se cumplen los criterios oncológicos, podremos hacer resecciones más localizadas. Por ejemplo, hacer una cirugía de manera índole, pero siempre respetando el principio oncológico, que va a ser márgenes libres y sobre todo resección de ganglios linfáticos o linfadenectomía. El manejo del cáncer gástrico no solo depende de la cirugía. Luego de la cirugía dependerá la presencia
de ganglios positivos, lo cual llevará a hacer un tratamiento adicional, como puede ser la quimioterapia o incluso la radioterapia. Así que los invitamos a seguir acompañándonos en Chequéate para así nosotros poder aprender sobre el manejo de las enfermedades.